Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 16 al 20 y luego el 24. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Este es el segundo mensaje de la serie que empezamos cuando hablamos acerca de las cosas que dejamos de hacer, las cosas que no hacemos y que nos corresponden por compromiso, por responsabilidad, por obediencia, por varias pueden ser las cuestiones, pero que muchas de las ocasiones dejamos de hacer. Y dentro de la segunda parte que hablamos acerca de esto están las excusas y los pretextos. Vimos en el mensaje último que Dios me dio el privilegio y la bendición de grabar el pasado lunes. Vimos acerca de la primera parte, acerca de algunos pretextos y el concepto que utilizamos para de alguna manera argumentar o simplemente justificar lo que no estamos haciendo o lo que no queremos llevar a cabo. Y bueno, este segundo mensaje acerca de las excusas y de los pretextos tiene que ver con el tema que hoy puse acerca de basta ya. Basta ya, es el momento de acabar con las excusas, es el momento de acabar con los pretextos. Y acabamos de leer una parábola que el Señor nos dio ahí en el libro de Mateo y que habla precisamente de eso, como todos a una, hasta en 3 ocasiones, todos sacan una excusa que pudiera ser justificada, una excusa que pudiera ser un buen argumento, pero en realidad no lo es. ¿Y sabes por qué? Porque la excusa no es sabiduría, tampoco es amor. La excusa más bien es irresponsabilidad, es engaño, puede ser también orgullo y puede en muchos casos ser una rebelión. La excusa se ha vuelto en uno de los vicios más grandes que podemos ver en el mundo de hoy. Nos hemos vuelto adictos a las excusas y estas se han convertido en un hábito que no podemos, o tal vez tendría que decir, no queremos controlar. La excusa está muy asociada a la mentira y al engaño y obviamente por ende esta está unida al pecado. ¿Cuántas personas hoy en día acuden a la excusa para huir de los compromisos y responsabilidades? Usan la excusa como escudo de defensa para nunca quedar mal con las personas que quieren poner un peso de responsabilidad sobre sus hombros. El caso es que si fuera ante los demás no habría ningún problema, pero el caso es que esto mismo es lo que le estamos haciendo a Dios y se nos olvida cuando pensamos en quedar mal con las personas, se nos olvida que como cristianos, lo que Pablo escribió ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pues si todavía buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. La excusa la usamos para huir de los problemas, para huir de las responsabilidades, para quedar bien con las personas, ya que en vez de negarnos un compromiso, podemos disfrazarlo con una excusa para no herir a la otra persona. O sea, en vez de decir no, y que también nos es dado. Acuérdate que ahí en Eclesiastés capítulo 5 habla, entre otras cosas, cuando fueres a la casa de Dios, cuida lo que vas a decir, porque nos es dado. Dice, mejor es que no prometas o que prometas y no cumplas. O sea, nos es dado decir sí o nos es dado decir no. Santiago después confirma esto, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero algunas ocasiones, como hablamos, en vez de decir no, nos escudamos bajo una excusa. O sea, nos comprometemos tal vez. Y sobre todo, a veces yo creo que en oración hablamos de Dios, yo te voy a servir, entre otras cosas. Y luego ya no hallamos ni de qué manera volver a orar
y decir al Señor, o justificar ante el Señor, o poner un argumento muy viable para nosotros, pero no para Él, porque Él sí conoce nuestra mente y Él sí conoce nuestro corazón. Usamos la excusa en el trabajo, usamos la excusa en la escuela, usamos la excusa en la familia, perdón, y muy frecuentemente usamos la excusa en la iglesia, en todas partes. Y esta se ha vuelto en un cáncer que nos está robando cosas muy preciadas en nuestras vidas. Esto es lo importante. Las excusas muestran falta de interés por algo o por alguien, muestra falta de humildad, porque muchos errores de los que cometemos también lo queremos disfrazar con una excusa para no dar la cara y afrontar las consecuencias de nuestras malas acciones. ¿Te acuerdas ahí lo que ya mencionamos en el mensaje anterior que pasó con Adán? Es que tuve miedo y me escondí. Y lo que hizo Adán es lo que seguimos haciendo hoy en día cuando se trata de no dar la cara y afrontar las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes e incluso para cada uno de manera individual o personal de nuestros malos pensamientos. Nos hemos hecho expertos poniendo excusas, creyendo que estamos engañando a las personas cuando los más perjudicados somos nosotros mismos. No os engañéis, dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, o todo lo que el hombre actuare, justificare, argumentare, excusare, etc., o pusiera como pretexto, dice ahí, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, va a haber tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, una consecuencia de excusarnos, una consecuencia de poner miles de pretextos para justificar nuestra falta de compromiso, nuestra falta de responsabilidad. Por lo general, una persona que se excusa constantemente, es una persona que a la larga es muy odiada por otras personas y son muy difíciles de cambiar. Cada excusa que le ponemos a Dios revelan cuán duro está nuestro corazón y hasta dónde llega nuestro amor por Él. Es una cosa que se enlaza. Si yo no tengo amor a Dios, si mi vida no es la prioridad de Dios, es seguro que en nuestra vida continuamente va a haber una manera de excusarnos o de poner los pretextos que pensamos son justificantes o buenos argumentos y que al final realmente no lo son. Cada vez que lo oímos a Dios y a sus planes, nos estamos quitando la oportunidad de ser bendecidos. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, yo sé los planes y los propósitos que tengo para su vida, planes llenos de bienestar, para darles un futuro lleno de esperanza. Y cuando nosotros no queremos cumplir con nuestros compromisos, no queremos cumplir con nuestras responsabilidades, lo que realmente estamos haciendo es que nos estamos perdiendo de ese futuro lleno de esperanza que Dios quiere darnos. Ahí en la parábola que leímos, nos damos cuenta cómo en la iglesia hoy en día y cómo en nuestra propia vida hoy en día, me voy a referir a la iglesia, a la sociedad, a la familia, y al contexto en general de lo que es nuestra vida en la actualidad. Pero hoy podemos ver que en esto, a través de estos distintos escenarios, cómo nos justificamos o cómo ponemos pretextos y excusas. Estamos tan acostumbrados a poner pretextos a las personas que hasta Dios mismo a veces queremos engañarlo, como ya lo dije, omitiendo o tal vez no queriendo tomar en cuenta lo que Pablo habló en Gálatas 6:7, sabiendo y dejamos de percibir o no queremos saber que Dios conoce toda nuestra agenda y las intenciones de nuestro corazón y que jamás vamos a poder burlarnos en ese sentido de Dios. Cada vez que le ponemos una excusa a Dios, le estamos diciendo, tú no eres importante para mí, o tú eres importante después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé en qué lugar a veces queremos
poner a Dios, pero no en el primer lugar. Y hemos pasado toda nuestra vida poniendo excusas a Dios, a sus planes, a sus propósitos. Ponemos una excusa para no ir a la iglesia, para no cumplir responsabilidades, para no servir en la iglesia, para no comprometernos en la iglesia, y así hemos pasado toda nuestra vida, y mientras más excusas le ponemos a Dios, más nos alejamos de la salvación y más miserable, porque esa es la realidad, más miserable se vuelve nuestra vida. Cada vez que le ponemos excusas a Dios, sus bendiciones se van alejando paulatinamente de nuestra vida. Puede ser que aparentemente todo marche bien, puede ser que estemos en una esfera en que realmente pareciera ser que no necesitamos a Dios, pero lo cierto es que tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, estamos rogando, estamos ahora sí doblando rodillas. Y sobre todo, es una de las cuestiones que nos ha dejado esta pandemia, esta enseñanza, este suceso que prácticamente en este mes estamos cumpliendo un año, y en la cual nos hemos dado cuenta de muchas carencias, nos hemos dado cuenta de muchas situaciones en nuestra vida personal, y este es un análisis de cada quien, pero lo que sí en el contexto general, a nivel humanidad, a nivel de todo el mundo, nos hemos dado cuenta de muchas flaquezas, debilidades, errores, fallas, equivocaciones que han venido como consecuencia ¿de qué? De no asumir nuestro compromiso, de no asumir nuestra responsabilidad, entre otras de haber puesto o de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y la verdad es que solamente cuando ya nos sentimos bajo presión, solamente cuando estamos sintiendo, así como dice el Salmo 32, lo que pasaba David, mientras callé envejecieron mis huesos, en mí era tu peso, el peso de tu mano sobre mí. ¿Por qué? Porque no quería él confesar su pecado. Mi pecado te confesé, y entonces tú trajiste paz y alivio a mi alma. Y nosotros, en un sentido, cuando no queremos cumplir con nuestro compromiso, cuando no queremos cumplir con nuestras responsabilidades, cuando sabemos qué es lo que se tiene que hacer, e inventamos y justificamos y argumentamos y pretextamos mil cosas para no llevarlo a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios manda en su sagrada palabra, en su santa escritura, en su sana doctrina, que es lo que muchos nos defendemos. Bueno, pues cuando no lo estamos haciendo conforme a lo que Él dice, y estamos hasta en la misma escritura buscando el argumento y el pretexto para no cumplir nuestros compromisos y nuestras responsabilidades, en realidad lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Cada vez que le ponemos excusas a Dios, hay que recordar sus bendiciones se alejan de nuestras vidas. En la parábola, a estas personas que se excusaron en la gran cena, Jesús les dijo: estos no gustarán de mi cena. Esto significa que Dios tiene algo preparado para nosotros cuando decidimos servirle a Él, que hay recompensa para todo aquel que tiene hambre por hacer su voluntad. Esa es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Por tanto, cuando pasamos nuestra vida huyéndole al llamado de Dios, en el juicio final tampoco vamos a gozar del cielo y mucho menos de su salvación. Una de las cosas que revelan las excusas son: ¿cuáles son las cosas más importantes en nuestras vidas? Esto fue allá en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, un constante, y es un constante también para nosotros. Es un constante que no estamos haciendo, que hemos dejado de hacer. Es un constante que ha pasado y pasó en el pasado y está ocurriendo en el presente. Allá en Deuteronomio capítulo 6 el Señor dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y luego habla acerca de la responsabilidad con los demás, con sus hijos, etc. Y es lo mismo que resumió el Señor la ley y los profetas. Primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las prioridades. Esto es lo que debería existir en nosotros. Cuando una persona no le pone excusa a algo, es porque ese algo es muy importante para su vida. O sea, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, entonces sí, la prioridad es Él, servirle a Él, cumplirle a Él, obedecerle a Él y hacer todas las cosas que a Él le alaban, le glorifican, que a Él le dan la honra. Nuestro corazón está en aquellas cosas
con las que nunca nos excusamos. Una de las cosas que muchos de nosotros hemos aprendido a través del camino, o que deberíamos aprender, es no ponerle excusas a Dios, sin importar cuántas cosas tengamos cada uno que sacrificar. Cada decisión que tomamos en la vida nace desde una base de las prioridades que tiene cada uno en su vida. Para nosotros debería ser Dios en primer lugar, después la familia y después absolutamente todo lo demás. Entonces, cada decisión que tomemos es en base, o debería ser en base a esa escala de prioridades, a esa escala en que nosotros deberíamos ubicarnos cada quien en su cada cual. Cuando una persona le pone excusas a Dios todos los días, es notable admitir, es notable no querer admitir que Dios no es la prioridad en su vida, y las consecuencias son muy lamentables. ¿Por qué lamentables? Pues entonces el estrés, el afán, la ansiedad y todo lo que corresponde a las cosas de este mundo se vuelven una carga terrible. ¿Por qué? Porque no las vamos a concebir. Cada vez que le ponemos una excusa a Dios, estamos huyendo de Él, y huirle a Dios es como ir tras la muerte sin la mínima capacidad de retroceder. Dios tiene por años, desde el principio de la creación, llamando a muchas personas a sus caminos. El tiempo de gracia que Dios le ha dado los tiene protegidos en una muerte repentina. Cuando este tiempo de gracia termine, esa alma estará totalmente fuera de la cobertura de Dios. Y aquí vale la pena hablar lo que dice tanto Romanos como lo que dice Filipenses, en cuanto: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, queramos o no queramos, evitemos o no queramos evitar, un día inexorablemente, ineludiblemente, un día vamos a tener que doblar rodilla todos nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no hacerlo mejor ahora que tenemos la oportunidad? Eso explica el por qué muchas personas se ven en condiciones excelentes de vida, se ven felices, contentos con la vida que llevan, y de un momento a otro, y esto es lo que ha dejado esta pandemia. Escuchemos bien esto. Esto es lo que nos ha dejado bien esa pandemia, porque muchos estábamos en una esfera de comodidad en la que no queríamos que nada nos moviera, ni siquiera porque se veía así exacerbada la molestia de muchos ministros, predicadores, que argumentaban la sana doctrina y que nos estaban quitando. No, lo que pasa es que nos quitaron esa esfera de comodidad, porque qué fácil es llegar nada más, predicar y volver al siguiente domingo. Y era una de las cosas, pero que voy a tocar ahorita con un poquito de énfasis, e incluso estaré tocando en un siguiente mensaje en cuanto a por qué dejamos de hacer las cosas. Y una de las cuestiones que tocaré en un mensaje muy específico será el asunto de congregarnos, el asunto de estar reunidos como iglesia. Pero estábamos hablando de que muchos de nosotros, que nos veíamos en excelentes condiciones de vida, que estábamos felices y contentos, y hasta argumentamos: mira, y cuánta gente, y cómo he trabajado para el Señor y todo, y de un momento a otro aparecen o aparecieron en la sala de una morgue, y todo el mundo preguntándose qué pasó. Eso es lo doloroso de esta pandemia. El asunto no es que nos afecte la salud, que nos haya afectado la economía. El asunto es que no estamos cumpliendo con lo que Dios dice. Y si estamos poniendo pretextos y justificaciones, si estamos excusándonos a cada momento de no estar haciendo lo que nos corresponde, y luego terminamos así, es lamentable. Porque ¿qué va a pasar en la eternidad? ¿Dónde vamos a estar en la eternidad? Y todo el mundo preguntándose qué pasó. Este es el tipo de personas que no gustarán de la cena del Señor, porque prefirieron ponerle una excusa al llamado que por años Dios le había hecho.
¿Cómo podemos dejar las excusas? Antes de dejar las excusas debemos tener en claro cuáles son nuestras prioridades. O sea, determinantemente las prioridades son lo que nos dan el indicio de cómo estamos actuando, de cómo estamos llevando a cabo las cosas para realmente honrar y glorificar a Dios. Si Dios no es el primer lugar en nuestra vida, pasaremos toda la vida poniéndole excusas para nunca venir a sus caminos o nunca comprometernos con sus planes para esta vida, pero sobre todo para este mundo. Entonces podemos decir que para dejar las excusas, entre otras cosas, y solamente son ideas, son sugerencias, definir primero nuestras prioridades. Yo sé que es difícil, pero necesariamente tenemos que hacer un someter a prueba nuestra propia obra, como dice el apóstol Pablo, y cada uno decir, realmente Dios es la prioridad en mi vida, realmente hago las cosas por Dios, para Dios, y porque Dios me da la oportunidad y me da los recursos, las habilidades y todo lo demás, y entonces por eso es que las cosas, o vivo yo para el Señor. Bueno, es asunto personal, es un asunto individual, porque si individualmente no ha ocurrido así, ¿cómo podemos esperar que esto ocurra a nivel iglesia o a nivel familia o a nivel sociedad? Número 2, aprender a asumir compromisos y responsabilidades. Y nos es dado, como comenté, que dice Eclesiastés y luego también dice Santiago, no tenemos en ningún caso que comprometernos a algo que no vamos a cumplir. No tenemos que hacer las cosas simplemente porque los demás vean que realmente sí cumplimos. Creo que el caso más notable en la iglesia en el primer siglo se da ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5. Nadie le dijo a Ananías y Zafira que vendieran su propiedad y entregaran el dinero a los apóstoles. Nadie le dijo que después de haber vendido la propiedad en X cantidad, ellos tendrían que dar todo. Nadie le dijo que mintieran como la manera en que lo hicieron y que le mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo. Si ellos hubieran dicho, vendí tanto, pero de ese tanto yo me quedo con eso porque es mío, además eso era de él. Y eso que pasó ahí con Ananías y Zafira es lo que nos pasa a nosotros. A veces queremos presumir o queremos argumentar que de verdad nuestra vida es consagrada a Dios cuando nosotros mismos nos estamos engañados sabiendo que todavía faltan muchísimas cosas más por hacer y que no estamos haciendo realmente el 100% de entregarle a Dios absolutamente todo, sea posesiones, sea tiempo, sea la disposición, sea el ánimo, sean infinidad de cosas alrededor de nuestra vida que no estamos haciendo para con Dios. Y si no lo estamos haciendo, ¿para qué nos engañamos? Aprendamos mejor a asumir compromisos y responsabilidades, y si no las podemos cumplir, bueno, simplemente decir no. Perdón, Señor, no puedo cumplir. Todavía estoy en proceso. Señor, ayúdame. Estando persuadidos de esto, dijo Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ese ínter, nosotros tenemos que decir, bueno, hoy puedo hacer ya esto, mañana puedo hacer esto y esto, pero sí tener una meta que estemos cumpliendo cada día para no dejar de asumir compromisos y responsabilidades ineludibles que tenemos para con Dios. Aprender a sacrificar las prioridades últimas por las primeras. Yo creo que cada quien debe hacer un análisis en su vida para llevar a cabo esto. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Y creo que cada vez que despertemos, la prioridad debe ser gracias Dios. Gracias Dios, en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que está muriendo gente todos los días. Todos los días. Eso es algo que de verdad no lo habíamos visualizado de esa manera, pero los últimos 2 meses, enero, febrero, después de no cumplir con las recomendaciones de no más reuniones de 10 personas y sobre todo evitar el salir de casa, y ¿qué pasó? Se vino una ola terrible, una ola como consecuencia de muchas reuniones en diciembre. ¿Y qué pasó? En enero se llenaron los hospitales, estábamos llegando al clímax. Estoy hablando de México, no sé qué pasa en otros lados, pero según las noticias también pasa igual, pero estoy hablando de México, Ciudad de México, estoy hablando de Puebla, que es donde yo vivo, y Ciudad de México, porque ahí es donde estoy frecuentemente yendo para la atención en el hospital INR para lo de mis ojos, pero no pudo, es comprensible. Se fue el semáforo no en rojo, sino en exageradamente rojo. ¿Y todo por qué? Por el descuido, por la negligencia que muchos de nosotros hemos mostrado y que también se traduce en la iglesia, que no estamos fuera de eso. Pero todo eso vino como consecuencia de que esté muriendo mucha gente todos los días. Aprender a sacrificar las prioridades últimas por las primeras. Aprender a decir la verdad siempre, porque las excusas se fundamentan en el engaño. Y tú sabes lo que dijo el Señor en cuanto al engaño, la mentira, allá en Juan 8:44. Aprender a ser humilde, reconocer
nuestros errores y nuestras fallas. Es mejor si Adán le hubiera dicho, Señor, sí, me descuidé, me equivoqué, la regué, quizá otra historia hubiera sido, pero lo cierto es que lo que pasó queda todavía como una enseñanza para nosotros, porque seguimos buscando el argumento y la excusa para desresponsabilizarme de lo que no llevé a cabo. Entonces, podemos ser humildes, reconocer nuestros errores cuando fallamos y pedirle a Dios que nos ayude a corregir, que nos ayude, que redarguya nuestra vida. Lo más importante, aprender a ser como Jesús en una relación cercana a Él. Y bueno, quiero adicional, quiero tocar por lo menos dos o tres cosas que necesariamente están pasando o que pasan en la iglesia del Señor y que nos están afectando, y nos están afectando por lo que el Señor dice, por lo que el Señor habla en su santa palabra, y que la verdad hay ocasiones en que hasta en la misma escritura estamos buscando la manera de justificar lo que no estamos haciendo. Regresando otra vez, según el diccionario, una excusa es un motivo o un pretexto para eludir una obligación o disculpar alguna omisión. Y quiero tocar algunos 2 o 3 puntos de la vida de Moisés. Ya lo había mencionado así resumidamente en el mensaje anterior, pero quiero tocar por lo menos 2 o 3 puntos de la vida de Moisés para ver lo que no estamos haciendo en la iglesia del Señor, para ver lo que está pasando en este día, en este tiempo, en cuanto a no hacer lo que nosotros necesariamente tendríamos que estar llevando a cabo. Cuando Dios le dio una orden a Moisés, y que es lo mismo que hoy en día nos hace con muchos de nosotros, hay que considerar las circunstancias y situaciones. Primero con Moisés, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, estaba siendo duramente maltratado. Moisés, al ver esto, se dolió por su pueblo e incluso cuando él estaba allá en Egipto, quiso tomar venganza por su propia mano, matando a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos israelitas. Y uno ahí hasta puede aplaudir la actitud, el comportamiento, hasta puede uno justificar lo que hizo, aunque no es justificable, porque desde luego que asesinar a alguien nunca va a ser justificable, pero Moisés lo hizo. Pero cuando Dios lo llama para salvar a su pueblo y para presentarse ante el Faraón por su pueblo, empezaron a llegar las excusas. Y solamente te voy a tocar 2 o 3 de Moisés y comparar con el escenario que hoy en día estamos viviendo. Estoy hablando en la iglesia del Señor. La primera excusa de Moisés se da en Éxodo 3:11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? La primera excusa que Moisés se puso a sí mismo y a Dios fue que no se consideraba digno o con la suficiente capacidad como para presentarse ante el Faraón, la máxima autoridad de Egipto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Muchas veces Dios nos encomienda una tarea y sabemos que Dios nos ha llamado a hacerla, pero no nos sentimos lo suficientemente dignos o capaces como para llevarla a cabo. Pero debemos recordar una cosa, que nosotros solo somos instrumento de Dios, y el que en realidad lleva a cabo toda la obra es Dios. Si Dios nos ha encomendado una tarea, no pongamos excusas como Moisés. Dejemos que Dios nos use y escuchemos y apropiémonos de esa hermosa respuesta y promesa que Dios le dio a Moisés. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y quiero abundar en esto. Moisés no se consideraba digno o no tenía la suficiente capacidad. Y las cosas no han cambiado. Ninguno de nosotros tiene la suficiente capacidad. Ninguno de nosotros tiene realmente lo necesario para que nuestra vida realmente pueda ser útil en una manera al Señor. Lo que podemos lograr, lo que podemos hacer, es solamente por la gracia de Dios. Lo que podemos llevar a cabo solamente es porque Dios así nos lo demanda. Y me gustaría tocar aquí algo que escribió el apóstol Pablo, algo que escribió en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3,
Voy a comenzar con el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? No, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y es manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Quise leer desde el versículo 1 para tener una idea del contexto de lo que está intentando explicarnos el apóstol Pablo. Pero mira específicamente lo que habla el versículo 5. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Pero nosotros, sobre todo versículos 5 y 6, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios es el que da vida. La habilidad, el talento, el don, para cualquier función, para cualquier responsabilidad, para cualquier compromiso que uno tenga en la iglesia del Señor, proviene de Dios. Esto es claro. Esto es claro. Y más cuando nosotros vamos al libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 12, donde el Señor habla y dice, desde el versículo 11, dice, y Él mismo, o sea, ¿quién? Dios. Dios mismo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego sigue hablando ahí, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de aquellos instrumentos que Dios ha constituido? Dice la versión traducción lenguaje actual. Él fue, dice versículo 11, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los oyentes. Es indudable, indudable que hay un patrón, hay una organización bíblica que debería existir en cada congregación del Señor. Ahora, la competencia, la habilidad, el don, el talento, la capacidad viene de parte de Dios. Y Él es el que constituye, Él es el que señala. Ahora, ¿qué es lo que el argumento, el pretexto en la iglesia? Estoy hablando de las congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en el país, en México, que conozco alrededor de 40, 45, de las cuales 3, mucho 4, tienen la organización bíblica que señala la Escritura. La organización bíblica donde debe haber pastores, donde debe haber diáconos, donde debe haber evangelistas, donde debe haber maestros, y que esa es la que debería de ser esa preocupación. Esa preocupación la tenía el apóstol Pablo cuando él escribió a Tito en el capítulo 1, versículo 5, donde él habla y dice, mira lo que él dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En la traducción lenguaje actual dice en el versículo 5, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes o ancianos en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Ahora, ¿por qué la mayor parte de las congregaciones no tiene este esquema bíblico? ¿Por qué la mayor parte de las congregaciones no trabajamos en base a lo que está ahí en la Escritura? Por un lado, la habilidad, el don, el talento que viene de ¿quién? De parte de Dios. ¿Por qué manejamos tan diversos criterios para esto que es importantísimo? Cuando Pablo le dice a Tito, establece ancianos.
para que corrijas lo deficiente, para que corrijas los problemas que hay. Porque en una congregación, igual que Dios ha permitido que en el mundo existan esquemas de organización por su bien. Esto es de Dios, no es del mundo. O sea, no es un hecho de que exista una junta directiva, un consejo en una empresa o en la escuela, que haya un director, pero un director que se mueve en base a lo que hacen un grupo de gente preparada para que pueda lograrse la instrucción o para que se pueda ver o se puedan conseguir las metas y los objetivos. Esto que si pensamos que es de los hombres, no, tiene su fundamento ahí con Dios. Recuerda ya en el Antiguo Testamento, en Moisés, cuando él se puso a juzgar al pueblo, ¿qué fue lo que le dijo su suegro Jetro? Oye, así vas a acabar loco. Mejor nombra. Y pareciera ser que si pudiéramos explicarlo de alguna manera, lo que eso nos muestra, independientemente de la posición, independientemente de la cuestión que tenga que ver con que si tiene que ser así o tiene que ser de esa manera, lo cierto es que siempre la pluralidad es la que debe de fomentar la unidad dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Cuando hay pluralidad de funciones, cuando todo mundo trabaja de acuerdo a su don, a su talento, que viene de Dios, no viene de nadie. ¿Por qué nos negamos tanto a hacerlo? Porque yo sigo sin encontrar la respuesta adecuada de que mucha gente argumenta, porque cada vez que se nombra en algún momento, o yo he nombrado acerca de ¿por qué no hay ancianos? ¿Por qué no hay diáconos? ¿Por qué no hay evangelistas? ¿Por qué no hay maestros? ¿Y cuál es la respuesta? Ve a Tito, ve a Timoteo y ve la razón por la cual no hay ancianos y diáconos y todo lo demás, porque nadie cumple los requisitos. Ahí sí vemos como requisitos, ahí sí nos llama la atención todo lo que Pablo escribe acerca de las cualidades, de las habilidades, de las formas de vida que debería tener cada una de estas personas en la iglesia del Señor, hablando en cuanto a los ancianos, en cuanto a los diáconos específicamente. Es cierto, pero son las maneras que cada hombre escogido por Dios, constituido por Dios a través de las diversas formas, debería estar trabajando para que en su vida se llegue, porque nunca nadie se va a lograr. Pero la pregunta es, ¿por qué para eso sí ponemos pretextos, sí ponemos excusas, sí ponemos argumentos? ¿Y qué pasa cuando hay que nombrar a un evangelista? Simplemente ahí cerramos los oídos a todo argumento bíblico, porque cuando se trata de un evangelista, entonces nada más con que vaya 2, 3 años, se prepare, que tenga algo de conocimiento y todo lo demás, y ya está listo para dirigir una congregación. ¿En dónde está eso? Bíblicamente, ¿en dónde está la justificación? Si vemos los evangelistas en el primer siglo, casi todos ellos preparados por Pedro o por Pablo específicamente, si hablamos de Tito, si hablamos de Filemón, si hablamos de Timoteo, entre otros, ¿quién los preparó? Fue un trabajo constante del día a día. Por eso Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2, para que prepares hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Discipula. Eso se llama discipulado. Discipular, eso se llama discipulado. Uno tiene que preparar, uno tiene que trabajar. Si está bien, si nos hemos manejado bajo un esquema de que viene el evangelista, es el que manda, porque no me digan otra cosa, es el que manda, por Dios. No queremos justificarnos o no queremos argumentar con excusas y pretextos, que son eso, excusas y pretextos. Pero lo cierto es que hemos dejado en muchas congregaciones a cargo a un hombre que a veces ni siquiera tiene las cualidades, ni siquiera tiene los atributos, solamente tiene conocimiento tal vez. He visto jóvenes de 30, 35, porque son jóvenes todavía. Y no es que no me salgan con que ninguno tenga en poco tu juventud, como le dijo Pablo a Timoteo. No, porque Pablo sabía las situaciones, circunstancias que ocurren cuando una persona que apenas se casó, que no tiene hijos y está tratando, bíblicamente sí, puede darle todas las, pero muchas de las ocasiones lo que hace falta es la experiencia de las cosas que ya viviste, no de las que no has vivido, y que muchas de las veces no es suficiente con tener un conocimiento. Puedes leer todos los libros acerca de cómo ser padres y no por eso ser un buen padre. ¿De dónde sacamos eso? Pero vuelvo a lo mismo.
Ahora, si tanto nos preocupa de que los ancianos, los diáconos, tengan los atributos o desarrollen las cualidades que manda ahí Pablo a Timoteo y a Tito, ¿por qué no hemos trabajado en eso? ¿Por qué sí somos se me fue la palabra, ¿por qué somos tan fáciles de convencer de que a veces con 3 años de estudio ya mandamos un predicador para que se haga cargo de una congregación y luego lo más increíble es que pasan los años y los años y los años, 5, 10, 15, 30, 40, 50 años y el predicador ahí sigue? Eso no era lo que hacían los evangelistas en el primer siglo. Iban, trabajaban en una iglesia y luego se iban a otra. Iban y trabajaban y se iban a otra. Eso no es un trabajo. Y luego hasta pomposamente subimos predicaciones, el evangelista fulano de tal. Un evangelista, según la escritura, según lo que pasó la historia en el libro de los Hechos en el primer siglo, es una persona que ha trabajado en una y en otra y en otra y en otra, que va de un lado a otro, estableciendo obras y estableciendo ancianos, tal como se lo pidió Pablo a Tito. Y que era también la sugerencia para Timoteo. Deberían estar trabajando, prepara hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Si no tenemos gente que pueda cumplir como el pretexto que ponemos o la excusa que ponemos para no tener ancianos y diáconos en una congregación, pues hay que empezar a trabajar en eso. ¿Por qué no el evangelista trabaja en eso? ¿Por qué no, en lugar de sentarse en su esfera de comodidad, sentarse pomposamente en su silla toda la semana y solamente llegar el domingo a predicar y uno que otro día a dar una clase y todo lo demás, la evangelización y todo lo demás, eso son puros pretextos, puras justificaciones, puros argumentos que realmente son excusas tontas que no están agradando a Dios, y por eso la obra está como está. Y por eso las congregaciones están como están, porque no es otra cosa. Si no hay un gobierno plural, si no hay una organización bíblica donde haya ancianos, donde haya diáconos, donde haya evangelistas, no uno, hay evangelistas varios, donde haya maestros, donde se ocupen de diversas situaciones, circunstancias, que debe haber una congregación, igual en el lado femenino, por el lado de las maestras, que haya maestras de niños, que haya maestras de adolescentes, que haya maestras de mujeres. Si no estamos preparando hombres y mujeres fieles, idóneos para ayudar a otros, ¿por qué nos justificamos solamente diciendo que nadie cumple los requisitos? Bueno, está bien. Si tú o yo nos justificamos en eso, o ponemos el pretexto o la excusa pertinente en cuanto no haber ancianos o diáconos, o todo lo demás que ya dije, bueno, ¿por qué sí? Lo hacemos con el evangelista. Porque sí hemos dejado que un predicador sea el que se apodere, literalmente, porque esa es la palabra. Y luego más si es sostenido económicamente por Estados Unidos. ¿Y los Estados Unidos qué? No me digan que es una gran obra la que hacen. Algunos de ellos sí lo hacen con un buen corazón, pero ¿sabes qué? Como decía nuestro hermano Juan Antonio Monroy, ¿para qué nos autoengañamos? Ellos, muchas de las ayudas que dan a países latinos o a países de África, ayudas para predicadores o misioneros o todo lo demás, es porque son deducibles de impuestos. No lo dije yo, lo dijo él. Y tengo ahí su grabación. Y realmente es así. Ellos no se preocupan por ver si realmente el dinero esté siendo utilizado como debe de ser o como debería ser para honra y gloria de Dios. Porque lo que ha pasado es que ha hecho a mucha gente comodina. Ha hecho a mucha gente, perdón la expresión, pero sentarse en su esfera de comodidad donde no hay ningún problema. Mientras siga yo teniendo un sustento, mientras siga yo teniendo un ingreso, ¿qué problema hay? Así con esa mentalidad puede existir la manera de verdad de establecer ancianos. Por eso no. Y por eso las 3, 4, 5, 6 congregaciones en el país que han ido a buscar, que se han permitido lo que ya leímos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestro talento, nuestro don, nuestra capacidad, viene de Dios, proviene de Dios, y Él es el que constituye, como dice Efesios 4:11. Entonces, ¿qué crees? Son congregaciones que están creciendo. Son las congregaciones que están mostrando un crecimiento enorme en comparativamente en donde el predicador se ha vuelto el Señor y amo de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos sí están trabajando de acuerdo al esquema bíblico. Ellos sí están trabajando de acuerdo a lo que Dios dice. Ellos sí están trabajando de acuerdo a permitir que el evangelista sea parte, está bien.
Y si fue alguien que se preparó, si fue alguien que estuvo en una buena escuela, porque hasta eso somos muy puntillosos y somos muy específicos. Si se trata de una ciudad no la voy a mencionar, entonces sí, de ahí sí salen los buenos predicadores. ¡Qué bueno! Está bien, y que lleguen, pero que se haga el trabajo completo, no que se quede nada más, y no pongamos pretextos, no pongamos excusas de que no hay, de que nadie cumple los requisitos. En lugar de verlos como requisitos, así, con la misma vara que medimos eso, midamos la vara del evangelista, del heraldo, del predicador, y cómo los hemos encumbrado. ¿Y sabes qué? Eso no es para honra y gloria de Dios, ni está haciendo para eso. Moisés puso 1000 pretextos, yo no sé, y Dios que le mostró, yo te voy a enseñar, y eso no cambió. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y ahí sigue hablando Efesios 4:11. Y él mismo es, como dice Pablo, el que nos da la capacidad, la habilidad. En fin, solamente quería mencionar que muchas de las cosas que están existiendo, que siguen existiendo en la iglesia del Señor, es porque nos encantan los pretextos, los argumentos. Hay muchísimas cosas más. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales la evangelización ha quedado ni siquiera en tercer o cuarto término. Ha quedado no sé, no soy yo de veras capacitado para decidir la evangelización donde la hemos dejado. Pero desde el momento en que lo hemos cambiado por las famosas campañas evangelísticas, por las famosas campañas que hacemos regionales, por lo que nos gusta, la fiesta. Eso es la realidad. Pero el trabajo, no tengo que ir, no estoy descubriendo el hilo negro. Vea Mateo 9:35 en adelante, ¿qué hacía el Señor? Recorría ciudades, aldeas, predicando, enseñando, sanando, etcétera, etcétera. El Señor lo hizo, caminó. Hoy los grandes predicadores, los grandes evangelistas viajan en avión. Y todavía presumen de que oren por mí porque voy a la gran obra en tal lado. Eso sí, viajando en avión. Y después en auto, llegando a un buen hotel, con todas las comodidades. Eso no fue. El Señor le dijo a uno, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y me causa de veras, no sé, debería ser, no debería decir risa porque sería ofensivo, pero me causa risa realmente cuando hablan acerca de dónde llegaron, dónde están, cómo viajaron y todo lo demás para la obra de Dios. Eso es de hombres. Eso es de las cosas de este mundo, de esta vida. Pero son los argumentos, son los pretextos. Porque a la larga, regresando al ejemplo de Moisés, a la larga, ¿quién fue el que capacitó a Moisés? ¿Quién fue el que hizo posible que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto? Fue Dios. Y hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Dejémonos, basta ya de excusas, de pretextos. Hay muchísimas cosas más, pero el siguiente punto que quiero tocar en el siguiente mensaje es hablando acerca de por qué dejamos de hacer las cosas que nos corresponden. ¿Te acuerdas de la historia que mencioné? Dios no cuida bicicletas y Dios sigue haciendo lo mismo. Lo que pasa es que no acabamos de entender, no acabamos de saber que hay una gran responsabilidad, hay un gran compromiso de parte para cumplir las cosas de Dios y que nosotros hemos dejado de lado, siempre escudándonos en buenos pretextos, en argumentos y razones que no nos llevan a ningún lado. Ojalá que ya cada uno tome su propia decisión y que ya basta ya de pretextos. Porque así como mencioné lo de la organización bíblica, lo que mencioné de la evangelización, hay muchas cosas más que están ocurriendo, que ocurren en la iglesia del Señor y que queremos hacer oídos sordos, o queremos como yo, que me estoy ya quedando sin vista del lado derecho. No queremos ver la realidad de lo que ocurre en nosotros. Y luego nos preguntamos, y lo que hacemos es, usamos la descalificación como medio. ¿Para qué? Para justificar lo que yo no estoy haciendo. Ojalá que podamos cambiar. Y que lo que empecemos a hacer ya sea de una manera sencilla, simple, honesta, consagrada. Dios, heme aquí. Que Dios te bendiga.